Muy bien, buenas noches a nuestros estudiantes de materiales de construcción. Vamos a hacer un resumen de la clase de hoy, con las disculpas de que no grabamos la clase en la plataforma de Meet, pero para que usted tenga referencia de lo discutido en la clase de hoy, vamos a hacer este resumen de la clase para que usted lo tenga a mano. Muy bien, entre las cosas que se dijeron, empezamos diciendo que vale la pena que usted revise el listado oficial y que usted esté inscrito allí. ¿Para qué? Para que usted pues no tenga problema de que no aparezca en el curso y se vuelva después una situación un poco larga por la gestión ante lo que sería control académico, sería de que hable en control académico con su coordinador de carrera para dejar este curso debidamente inscrito, si así no fuera, que usted esté precisamente en el listado oficial. Muy bien, también habíamos comentado, por favor, la página, la plataforma de Classroom con el programa del curso. Que más ahí está el listado oficial también y pendiente de hoy a mañana con la cuestión de subir ahí las notas o el libreto de la clase, sobre lo cual vamos a discutir. Materiales de construcción es un tema muy amplio porque cada vez hay nuevas tecnologías respecto a materiales de construcción. En el curso pues implica hablar desde los materiales más conocidos hasta algunas innovaciones que puede ser importante y necesario considerar, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de concreto, ya de un tiempo para acá la tecnología de concreto va con concretos livianos, quiere decir que concreto con bastante fibra de vidrio, acero entorchada también con fibra de vidrio para mejorar la respuesta del material a los esfuerzos, ¿sí? Varillas entorchadas como refuerzo a tensión y el concreto a compresión, ambas con fibra para bajar el peso, la densidad, baja la carga muerta y más eficiente el material. Son cuestiones de las nuevas tecnologías. Si vemos, por ejemplo, de 2 años para acá en los jornales de materiales del Instituto Americano de Concreto, ACI, pues la idea es trabajar mucho concreto con fibras, experimentar con todo tipo de fibra, ¿sí? Bueno, esto sale un poquito por la normativa internacional ACI, American Concrete Institute, tendremos que hablar bastante de eso. Si no tuviéramos problema de pandemia y fuera una situación normal, implicaría en algún momento estar participando en el comité del ACI, en el capítulo. No es comité, es en el capítulo estudiantil de ACI, por ejemplo, en competencias de cilindros de concreto y todas esas cuestiones, ¿verdad? Cilindro de concreto no es más que un testigo de que estoy haciendo bien la mezcla, de que el esfuerzo a compresión del concreto está bien. Esos son los testigos de concreto. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de los comités de la CI, por ejemplo, el comité 214, que es el que da, en este caso, eh, la base estadística sobre la cual yo evalúo los cilindros. En su momento lo veremos en diseño de mezclas, y solo estoy haciendo una introducción ahí, al comité 214. Tendríamos que hablar en algún momento algo de la PCA, Portland Cemento Asociación, Portland Cement Association, sí, es todo lo que es relacionado con pasta de cemento, muy relacionado con el American Concrete Institute o ACI. Eso sería normativa internacional, sí. Caminos y carreteras, la normativa AASHTO. Agua, por ejemplo, la Organización Mundial de Meteorología, por ejemplo, World Meteorological Organization, donde vemos ahí, por ejemplo, algunos criterios para lo que es diseño de alcantarilla por lluvia, estación de lluvias y cómo evacuar el agua de escorrentía y temas afines, ¿sí? Tratamientos de agua y toda esa situación. Estamos hablando de, en este caso, normas internacionales, normativas, ¿sí? Y en medio de todo eso, una normativa que usted tiene que empezar a manejar bastante bien, ASTM, American Society Test Materials, la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales, ¿sí?
En el caso de Guatemala, para nuestro país, alguna normativa que habrá que empezar a manejar siempre relacionado en el tema de materiales de construcción. Por ejemplo, hablemos en el caso de agua, Infomunepar, Instituto Nacional de Fomento Municipal, un banco municipal que da préstamos de dinero a las municipalidades para construcción de proyectos de infraestructura, acueductos, drenajes, mercados, por lo tanto se vuelve un ente bastante político. Todos los alcaldes quieren en su momento ser parte de la junta directiva de la UNAM y ser parte de esa directiva, sobre todo ser presidente o tesorero, imagínense. Pues se imagina en cuestión de poder, hasta cierto punto hay razón, pero también mucha responsabilidad. ¿Ok? Esto es Infomunepar, todo lo que es construcción, digamos, de agua y saneamiento, ¿sí? Diríamos ahí brocales para tormenta, ya habíamos hablado algo de esto, cajas reunidoras de caudales, etcétera. Caminos y carreteras, el MISIVI, Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, en especial el libro azul del MISIVI, la última edición del año 2000. Ahí está todo lo relacionado con pavimentos, construcción de carreteras, renglones de trabajo, ¿sí? Cómo se calcula precisamente esas cantidades de trabajo y cómo presento mi cotización, sí, mi estimación, algo de eso administrativo en cuestión de proyectos. ¿Qué más podemos ver y hablar ahí? Por ejemplo, estructuras, aquí una organización privada, hasta cierto punto, Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, AGIES, ¿sí? Pues se decía, trate de ver en un buscador de Google AGIES para ver la normativa, ¿sí? Buena noticia, el libro azul de caminos de Guatemala, los fascículos de norma de AGIES, eso usted se mete en un buscador de Google y baje ese material. Vale la pena que ya empiece a tenerlo a mano, empiece a leerlo, ojear, ver de qué se trata. No tiene que pagar nada, es la buena noticia. Diríamos que es gratis. El Estado lo pagó con nuestros impuestos, ¿sí? Pero, por esa misma razón, diríamos que se vuelve tema obligatorio en su examen técnico profesional. Si estoy en su terna, digamos que la pregunta del millón, ingeniero, ¿y qué va a venir? Bueno, de entradita la normativa guatemalteca, puesto que no tiene costo. Con mayor razón uno no la puede ignorar, ¿sí? Entonces, mejor si nos empezamos a familiarizar con esa normativa desde ya. Muy bien, entonces esto es hablar de normativa en base a qué se espera el material, los estándares de calidad, ¿sí? ¿Qué esperaría yo con todo eso? ¿Sí? Bueno, estamos haciendo este resumen respecto a la normativa. ¿Qué otra cosa podríamos hablar ahí? Bueno, materiales de construcción. Pues hablábamos que si estuviéramos en la carrera de medicina, es donde tengo que tener idea de las familias genéricas de materiales de construcción y sobre eso, digamos, hacer alguna receta y dosificación. Por ejemplo, en medicina, la familia de las penicilinas. Ahí están las amoxicilinas y todas esas situaciones y ver cuál es su preferencia de aplicación en cuestión de salud. Igual en materiales de construcción, tener idea de las familias generales de los materiales de construcción y sobre eso a veces hay que hacer dosificación, diseño de mezclas, diseño de esto, diseño de lo otro, ¿sí? Muy bien, entonces por lo tanto es bastante general, pero además de eso tendríamos que hablar un poco de metales, trabajo en metal, hay que hablar un poco de trabajo en maderas que no mencionamos la clase de hoy, van muy relacionadas. Eso implicará recordar un poco los problemas de armaduras de mecánica analítica 1 para cálculo de armaduras y sobre eso calcular secciones o perfiles de madera de costanera y calcular también los pernos de sujeción o el grado y la cantidad de
soldadura que eso puede necesitar. Eso nos lleva a otro tema importante, el tema de pinturas y recubrimientos. Hablábamos, por ejemplo, tanques elevados de agua de 30.000 litros, o sea, 30 toneladas de agua, 60.000 litros, 60 toneladas, recuérdese, 1.000 kilogramos, un metro cúbico, ¿sí? 1.000 litros, un metro cúbico, ¿sí? Entonces, 30 metros cúbicos implica en este caso 30 toneladas. Pensemos en este caso que esos tanques metálicos altos que vemos, por ejemplo, en la colonia o en el condominio, si vivimos allí, si esos están unidos los materiales, la torre está hecho a base de uniones de perfil metálico con soldadura, mucho cuidado con el mantenimiento de pintura. Mientras que no haga ese mantenimiento, mayor probabilidad de riesgo que se me vaya a caer el tanque, y eso sí sería toda una tragedia. Imagínense 15, 20 metros de altura que caigan 60 toneladas de golpe al suelo o 30 toneladas. No sería buena idea estar abajo de eso, ¿sí? Todos los daños que eso puede provocar, y todo porque no se hizo un correcto mantenimiento de pintura y recubrimiento que me evitaría ese tipo de problema. Entonces, por favor, ese detalle es importante. Ve a dónde nos van llevando todos estos materiales, materiales tan clásicos como la piedra, la madera, la arena, el piedrín, la cal, el cemento, materiales de siempre, ¿sí? Que en su momento pues hay que darles una revisión, materiales que siempre utilizamos en ingeniería civil, ¿sí? Y diríamos que mucho de la mano de obra está bastante familiarizado con ello. Recuérdense que todavía la construcción, eso no lo hablamos en la clase de esta tarde, la construcción aquí en el medio guatemalteco no deja de ser artesanía, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay que ir pensando en esos materiales clásicos para ese tipo de trabajo, por favor. Muy bien, ya hablábamos de la dimensión política del material de construcción. Hablábamos, por ejemplo, del centro de Quetzaltenango, el centro histórico, el centro neoclásico. ¿Quién pagó eso? Pues habíamos hablado ahí de Justo Rufino Barrios y la liberación de 1871, donde la plataforma económica que sostiene todo ello fue el cultivo del café. Gracias a los excedentes del cultivo del café se pudo pagar y especializar una mano de obra en la construcción en piedra de arena cal, arenisca caliza, con la cual está hecha, por ejemplo, el Palacio Municipal de esta ciudad, la Casa de la Cultura, las columnas del Teatro Municipal, ¿sí? Es un discurso en piedra de decir nosotros los quetzaltecos somos esto, ¿sí? Un par de siglos atrás, o un siglo atrás, más o menos, siglo y medio, Antigua Guatemala, la tercera capital del reino, ¿sí? No pudo haberse construido todo ese barroco sin los excedentes económicos que dio el cultivo del añil, ¿sí? Añil a ñ de España, y el añil es una planta como ver las hojas de tabaco, hojas grandes que tengo que secar al sol, después machacarlas, colocarlas entre unas tinajas con agua para que suelten una tintura azul. Vestigio de eso, decíamos, posiblemente usted vista algo de eso hoy, que es el azul del pantalón de lona, ¿sí? El azul del pantalón de lona como un recuerdo de el añil. Y veamos una cosa, por ejemplo, ahora ese es un tinte sintético, en su momento era un tinte natural, cultivado aquí en Centroamérica. Guatemala, la capitanía, sí, Antigua Guatemala era quien manejaba todo ese cultivo, ¿sí? Había un emporio comercial alrededor de eso, y los excedentes permitieron la construcción de una ciudad como Antigua Guatemala. Pero también gracias al añil, eso no lo mencionamos en clase, se dio la separación de las provincias de Centroamérica. Piense que la Capitanía General de Guatemala, su célula humanística 1 y 2,
historia. La Capitanía General de Guatemala era la provincia, obviamente, de Costa Rica o Conacaste, la provincia de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras y la provincia de Guatemala, ¿sí? Pero gracias a los malos negocios del añil, después de la independencia, se separan. ¿Qué pasó? Póngase a pensar que ese añil era exportado a Europa, ¿sí? ¿Y cuál era el empaque para mandar ese polvo de añil a Europa? Eran las vejigas del ganado. Tal vez alguno de ustedes todavía en su niñez jugó con pelotas de cinta, ¿sí? Pelota con un montón de cintas blancas encima y en algún momento alguna vejiga de vaca, una vejiga de res, ¿sí? Esas vejigas era el empaque del añil, no había bolsa plástica, ¿sí? Ni todo ello. Entonces, ¿qué pasaba? Se necesitaba de compra de ganado, no solo por carne y por cuero, sino para utilizar la vejiga como empaque de añil. Generalmente Costa Rica y Nicaragua y alguna parte de Honduras, la parte oriente del Cajón con bastante calor, pues ahí una tradición ganadera muy fuerte. Cuando venían los cuatreros con su ganado por el oriente de Guatemala, ¿qué creen que hacía la gente de Antigua Guatemala que manejaba el negocio del añil? Mandaba quemar el pastizal para que precisamente esas reses llegaran lo más flacas, lo más enclenque, enfermas posibles para pagar lo menos posible. Juego sucio de negocio. Cuando se da la independencia, bueno, ¿por qué vamos a seguir con Guatemala si siempre nos ha jugado la vuelta? Nos vamos por nuestro propio camino. Nunca se dio la integración de la gran patria centroamericana, uno de los ideales que vemos 50 años después en la Revolución de 1871 con Justo Rufino Barrios. Todo ese discurso político de la ciudad de Quetzaltenango, de la ciudad de Antigua Guatemala, discurso político, discurso económico expresado en construcción, y eso implica la utilización de materiales de construcción, por favor. O sea, veamos que a la larga hacer construcción no es así nada más. Van significados, van intenciones, va parte de la historia, va parte de la economía, va parte de lo que es una sociedad. Entonces, por favor, no pierda de vista esa dimensión social del material de construcción, ¿sí? Como un medio para expresar el pensamiento de un pueblo, de una población, ¿sí? Que está tratando de decir, estos somos nosotros, ¿sí? Por medio de la construcción de monumentos. Y ahí están los materiales de construcción. Bueno, algo de esto era lo que estábamos hablando un poquito en la clase, ya tratando de hacer un resumen de todo esto. Vemos entonces que tenemos un curso bastante amplio con mucha expectativa y eso implica dar un banderazo de salida, un inicio precisamente en esta temática muy importante para el ingeniero civil. Saber con qué está trabajando, cuáles son las aplicaciones, cuáles son las bondades, cuáles son las limitaciones que tiene cada material de construcción, ¿sí? Saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y en algún momento ahí ya empezamos a traer a colación un poquito la mano de obra. Ver si la mano de obra conoce y puede trabajar ciertas técnicas con ciertos materiales de construcción en función del tipo de acabado y de utilidad que se le quiera dar a la obra. Entonces vamos viendo ahí todos esos detalles, por favor, que eso implica, digamos, el trabajar con nuestros materiales de construcción. Muy bien, espero que este breve resumen, que espero subirlo ahí sí a la plataforma de Classroom, sí, como un enlace posiblemente de video de YouTube, no va a ser de Google Drive ni de Meet por esta única vez.
espero tener más cuidado de grabar la clase el próximo miércoles, le ayude precisamente para que usted haga un recuento de qué es lo que estuvimos platicando en la clase del día de hoy. Yo le deseo un buen descanso, una buena noche, un buen inicio de clase, un buen inicio de semestre. Muy bien, con permiso y buena noche.